Hola, bienvenidos a todos. Esta ocasión tenemos aquí en Radio Cainaco un invitado muy especial. Todos en Ecuador estamos familiarizados con él. Yo de hecho crecí desde muy pequeño y tengo muy buenos recuerdos. Siempre estuve interesado en la investigación, en especial con el fenómeno OVNI. Y tenemos a Jaime Rodríguez. Bienvenido, Jaime. Es un honor para nosotros tenerte en este programa. Gracias. No, para mí también es un placer y quiero mandar un abrazo muy cordial a todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están en sintonía de esta transmisión, ¿no? Chévere, Jaime, muchas gracias. Una de las cosas que me quedó de toda esta experiencia cuando era pequeño era siempre cuestionarme las cosas. Creo que eso es lo que más me llevo de todo lo que nos has transmitido durante estos años. Claro. Y vamos a empezar con un poco de preguntas. Tal vez es un poco importante dar el tema de un contexto de cómo empezaste tú en el tema OVNI y qué te llevó a explorar esto. De hecho, mi atracción no fue por el tema de los ovnis, ¿no? A ver, yo buscaba respuestas. Vengo de una generación donde que a lo mejor ustedes no entienden lo que les decía un adulto, eso quedaba como verdad. Hoy las nuevas generaciones y los niños refutan a sus padres y le dicen, no, esto no es así, ¿verdad? Y empiezan a apoyarse tal vez en que el Google dice o qué sé yo, pero no, vengo de una época diferente y yo tenía preguntas que quería que alguien me explique, nunca nadie me explicaba, ¿no? Estaba en escuela, en tercer grado de escuela y le decía al profesor, mire el cielo, dígame dónde se acaba esto. Y entonces el tipo se quedaba y decía, coño, pues, ¿para qué preguntas tonteras? Me decía. Y así, entonces, como vengo también de la generación del palo, una de esas que me dio una cueriza a mi taita, entonces yo le dije, y para eso me trajiste a este planeta, yo no te pedí venir. ¿Para qué me trajiste? ¿Para pegarme? Entonces, claro, pasaron más de 30, 20 y pico de años para que yo entienda que yo mismo pedí venir, ¿ok? Y así, esas preguntas, entonces, cuando empecé a buscar las respuestas sobre la justicia divina, cómo funciona este sistema, o sea, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué unos sufren, otros no? ¿Verdad? Ahí hubo un revolú entonces en mi mente y empecé a buscar información. Y entonces fui dando botes y botes en libros, en varios libros, incluso auscultando algunos grupos de estos místicos, esotéricos y todos estos que hacen negocio con las creencias, los mercaderes de la fe y todos ellos me salté y bueno, hasta que llegué a darme cuenta de que toda la información que llenaba mi mente y que llenaba mi capacidad de discernir, venía del espacio exterior, venía del cosmos. Entonces ahí es cuando yo empiezo a enganchar en este tema y ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de que lógicamente aquí hay un proceso de una conexión con el entorno cósmico. Al hablar del entorno cósmico, pues entonces conecto directamente con estos visitantes, empiezo a buscar experiencias extraordinarias de visitantes con seres terrestres donde les daban un discurso muy coherente, discursos que hoy en día ya todos los conocemos y los sabemos, ¿no? Pero lógicamente este tema empieza para el común de la gente siendo como una especie de anzuelo el avistamiento de estas naves. Hay personas que ven estas naves y se intrigan por saber quiénes son los tripulantes, de dónde vienen, y por ahí empiezan a desarrollar este asunto. Así que el fenómeno OVNI es como un edificio de 15 pisos. En cada piso hay un nivel diferente de información. Apenas en la planta baja están los avistamientos de estos platos voladores, ¿no? Y es así como yo conecté con esto. A los 9 años vi mi primer ovni, bueno, tuve una experiencia, etcétera, bla, 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 pero eso no gatilló en mí una conexión directa con el tema extraterrestre, porque lo mío iba más allá todavía. ¿Qué carrizo hago en este planeta? Quería respuestas. Entonces, ahí en esa búsqueda de respuestas y todo eso, quise encontrarle sentido a mi vida. Y ahí es que empecé a armar un rompecabezas que para hoy creo que lo tengo completo, creo que lo tengo casi armado, ¿no? Eso es lo que me conecta con el tema de los ovnis. Qué chévere, Jaime. Sí, yo diría que es probablemente una de las cosas más importantes que tenemos que aprender del sistema educativo, quizás, a cuestionarnos las cosas e investigar siempre
siempre algo más allá de lo que... El sistema debe ayudar y el sistema no ayuda a nada. O sea, tenemos más de 25 años enviando cartas a los ministros de educación de turno diciendo que aunque sea pongan en las escuelas astronomía básica. Eso ya aperturaría la mente de las nuevas generaciones y no lo hacen. O sea, aquí el problema es el sistema que yo le llamo la pecera, ¿no? Este sistema aberrante y compulsivo donde quienes lo han creado lo diseñaron para que la gente no piense, no para que piense. Y entonces ahí viene todo este tema de la manipulación, que es un horror, ¿verdad? Sí, una cosa que yo quería compartirles, cuando yo era niño también pensé que vi un par de ovnis, una situación en donde tocaba música y tenía un amplificador y este amplificador como que explotó, hubo un poco de humo y salí y vi como una nube que era como algo transparente que volaba encima mío y estaba seguro que era un ovni, sentí una energía muy grande. Y después vi lo mismo en otra ocasión cuando estaba en una camioneta, atrás de una camioneta vi una luz que se movía en diferentes direcciones. Pasaron los años, fui a la universidad, estudié bastante de ciencia y me metí más por ese lado y me volví medio escéptico. Y eso quería preguntarle a usted, ¿qué les diría a las personas que son más escépticas para que se metan un poco más en el tema de los ovnis? Nada, que sigan escépticos, no se preocupe. Cada persona tiene su proceso. ¿Comprende? Esto es más o menos como alguien que quiere dejar de fumar. O sea, si la persona no está clara en que quiere dejar de fumar, no lo va a hacer nunca. Por más que usted le venga con cuentos, con ideas, no, eso no va. Así es que eso del escepticismo, es más, para nosotros es saludable el escepticismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de los argumentos que generan los escépticos. ¿Comprende? Así es que, bienvenido al escepticismo, no tengo problemas con eso. Además, no tengo que imponerle el conocimiento ni el criterio absolutamente a nadie, porque yo estoy seguro de lo que hago, digo y pienso. Así es que no, si yo estaría dudando de algo, ya hubiera creado mi grupo, ya hubiera hecho eso. No, para nada. Aquí hay libertad total de pensamiento y cada persona tiene que desarrollar. Yo le aseguro que usted, Javier, de aquí a 10 años ya no va a pensar como piensa ahora. Usted agarre un libro que se leyó hace 10 años y léaselo ahora y va a ver que usted tiene otra óptica. De diferente manera. Calidad. El libro no cambió. Es su mente que vive un proceso. Ese proceso es el que yo respeto. Así es que yo no tengo ningún inconveniente con los escépticos. Es más, tengo buenos amigos escépticos. Ahora sí le aclaro una cosa. Hay dos clases de escépticos, ¿no? El escéptico racional y el escéptico tosudo, ¿no? O sea, el de la línea dura. Ese que ni viendo cree. Entonces, esos son los que más sufren. El otro día, me ha tocado cientos de experiencias y me tocó con un militar y que se frotaba los ojos allá en la montaña y se hacía buenos pantalones porque había cerrado en su mente la posibilidad de la existencia de estos objetos. Y cuando vimos lo que vimos, no tenía explicación. Entre ellos son los que más sufren los escépticos de la línea dura, porque en fracción de segundos tienen que cambiar todo un esquema mental que ellos mismos crearon. O sea, es como que yo le diga a usted, vea, Javier, la persona a quien usted toda la vida le ha dicho papá, no es su papá. Entonces usted tiene un shock. Sí sería duro eso. Decir, perfecto, yo le acepto que me diga que soy loco, pero venga acá. En el 1973 ya Francis Crick desglosó el genoma humano, así es que vamos a hacernos un análisis de genética y yo le voy a demostrar lo que le estoy diciendo. ¿Comprende? Entonces, hay argumentos aquí para ponerle a las personas, como se dice, entre la espada y la pared. Pero eso depende de las personas. La persona quiere seguir con su herencia cultural, arrastrando su mismo criterio, o quiere ir teniendo una óptica diferente y quiere ir encontrando una verdad que se acomode a su capacidad de discernir. Digo que se acomode a su capacidad de discernir porque no necesariamente lo que es verdad para usted puede ser verdad para mí. Hola Jaime, buenas tardes, un gusto tenerle en nuestro programa. Yo tenía una duda, viendo también la experiencia de otros países, por ejemplo Estados Unidos, que sí, digamos, a nivel de gobierno, tal vez sí invierte en estos temas, ¿no? ¿Usted tal vez ha tenido en su trayectoria algún acercamiento de algún político ecuatoriano de aquí o presidente o autoridad que ha querido formar como ya un equipo de estudio ya más serio, invirtiendo en tecnología, etcétera? A ver, nosotros pasamos 23 años golpeándole la puerta al Ministerio de la Defensa, diciéndole que este tema algún día tenía que pasar de lo especulativo a lo oficial.
algún día, porque ya esto se va a salir de las manos en algún momento, ¿no? Y acuérdense que ya son 17 los países que aceptan oficialmente este tema, oficialmente, ¿no? Así es que después de una larga historia se nos aceptó y en el 2005 creamos una comisión oficial, 3 civiles y 3 militares en el Ministerio de la Defensa, para estudiar este tema oficialmente en el Ministerio de la Defensa. Ahí se metió la central de la ignorancia americana. Aquí tengo todo el detalle de todas las idioteces que ha hecho esta gente, ¿ya? Bueno. Y nos sabotearon el trabajo, pero como en esa época estuvo de presidente Rafael Correa y él por suerte no les creía tanto a los mentirosos del norte, entonces dio luz blanca para que nosotros desclasifiquemos 44 documentos y es así como desclasificamos 44 casos oficialmente. Y luego de ahí sí, pues en el 2007 esto se volvió a cerrar y las cosas cambiaron y lastimosamente siempre cae en manos de la política, ¿no? Y ahí no se puede hacer nada porque usted sabe que a los políticos lo que menos le interesa es que la gente piense. Un hombre pensante se vuelve un hombre peligroso para los políticos, entonces no va. Claro. Se vuelve un voto nulo. Sí, no, libre votado. Cuando el voto sea libre, ahí votaré, aquí en Ecuador. Nunca he votado. ¿Qué tal, Jaime? Igual, nuevamente bienvenido acá, ¿no? A nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Por aceptar la invitación. Usted es, digámoslo así, una eminencia en este tema, más internacionalmente que nacionalmente. O bueno, pongamos, es más conocido. Y ha tenido varias investigaciones sobre eso, ¿no? Entonces, en base a eso, yo quería preguntarle, ¿ha tenido usted algún contacto directo si estos extraterrestres se han contactado directamente con usted o usted ha logrado, por su parte, algún acercamiento? A ver, mi querido Cristian, le voy a explicar lo que es ser ufólogo. El ufólogo nunca puede hablar de sus experiencias personales, ¿comprende? Así yo hubiese tenido alguna experiencia, yo no puedo hablar de estas experiencias porque entonces serían argumentos sesgados. Y no es así. Entonces, yo trabajo con experiencias de terceros, ¿ya? Uh-huh. Y tenemos suficientes experiencias en el planeta con las que yo he trabajado. De hecho, reconectando con la pregunta que me hizo la niña hace un momento, nosotros desclasificamos un caso extraordinario en la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú, cuando viene un ser extraterrestre a visitar la embajada y habla con los diplomáticos durante 6 meses. Toda esta documentación, incluyendo la fotografía de este ser, están en el Ministerio de la Defensa aquí en Ecuador. Yo escribí un libro en su momento, pero quiero mostrarle una foto solo con un objetivo. Mire, este es el ser. Uh-huh. Comandante Banju. Sí, es el comandante Banju. ¿Por qué le muestro? Para que vea que Hollywood hace un pésimo trabajo mostrándonos imágenes de unos seres monstruosos, que esos son los extraterrestres que vienen a apoderarse de este planeta. Eso solo refleja la mente retorcida y un proyecto que se llama MK Ultra de los norteamericanos. Es decir, manipulación por todo lado. Este tipo interactuó con los diplomáticos, con el doctor Alfredo Luna Tovar, que era el embajador, con el cónsul Jorge Dávila González, con el agregado militar Alberto Ávila Machuca, durante 6 meses. Y ahí está la documentación en el Ministerio de la Defensa. Pero eso no está abierto al público, ¿o sí? No está abierto al público y de hecho los militares no lo van a hacer mientras sus patrones no les autoricen. Los patrones son estos, la central de la ignorancia americana. O sea, le explico por qué se da esto. Aquí en Ecuador y en toda América Latina, estos militares, ¿no es cierto?, tienen una sola ilusión en su vida. ¿Cuál es la ilusión de un militar en su vida? El ascenso. Solo pasan la vida pensando en el ascenso. O sea, para ellos es un logro cuando le ascienden, ¿verdad? Entonces, vienen estos sucos de allá del norte y le dicen, ve, te vamos a llevar a West Point a darte un training para tu curso de ascenso con todo pagado. Si quieres, lleva a tu familia, y se los llevan a Estados Unidos. Los tienen ahí, les financian todo, le dan el curso de ascenso, le dan una vueltecita por la Escuela de las Américas y vienen aquí ya puliditos y quedan hipotecados de por vida los gringos. Esa es la historia. O sea, detalles más, detalles menos, pero en resumen, esa es la historia. Entonces, la mayoría de estos militares, que lógicamente también ahí de paso les nivelan mucho el tema de la codicia, que eso es lo que más le gustan a los militares. Entonces, bueno, ego y codicia es lo único que mueve a un militar. Y ahí
pues ellos quedan hipotecados. Luego vienen y les dan préstamos no reembolsables a los grupos militares a través del BID, del BIF, la CAF y todos estos elementos para que hagan la cancha de fútbol acá, el casino de oficiales allá, para que se vayan de paseo con la familia y todo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, mientras los de la central de la ignorancia americana le sigan poniendo el zapato a los militares ecuatorianos, aquí en Ecuador no se va a saber la verdad. Tenemos aquí almacenado un montón de archivos de casos de Ecuador oficiales que involucran a los militares, Entonces, bueno, y eso saben ellos porque yo he hablado con los ministros de defensa, ¿no? Bueno, cuando me llaman a preguntarme algo, entonces, esa es la historia, esa es la realidad, pero es la realidad en toda América Latina, ¿no? Y como usted hablaba de mi trabajo en otras partes, pues yo logré crear con algunas personas y bueno, las cosas se dieron así. Yo entiendo claramente cómo funciona esto, así es que las coincidencias no existen. Estuve 5 años haciendo televisión en Chile y en ese interín logramos crear una comisión que luego fue oficial y que para ahora es la única que ha desclasificado más de 30 casos oficiales en Chile, ¿no? Ya, perfecto. O sea, en función de lo que usted acaba de decir ahorita, Jaime, quiere decir que los militares, al menos en Ecuador, son los que más información sobre este fenómeno ovni tienen. Sí, pero tienen la famosa inteligencia militar. 2 términos entre sí contradictorios, porque si fuera inteligente no... Oxímoron. Mi papá es militar. Totalmente. No sé si tenemos familiares militares. No, mentira, No, es no. mentira. No. Es mentira, pero estoy de acuerdo con... Yo también estoy de con los acuerdo. militares. He visto horrores. No voy a entrar en eso, pero ¿y qué? Y se pasan ahí haciendo diabluras, pero bueno, ya. Así son. Muchas gracias por contestar. Dale, HC. Jaime, buenas tardes. Muchísimas gracias, estoy aquí recién abducido. Abducido, abducido. Por estar nuestra... Pues perfecto, ¿va? Quisiera que deje de hacerlo porque si no, no me voy a ver mientras pregunto. Ya, Jimmy, ya. Jaime, conectando lo que hemos conversado hasta el momento, ¿qué opinión te merece este proyecto Blue Beam? Si lo conoces, esta teoría sobre que todos los eventos o la mayoría de eventos de avistamientos ovnis plantean como el establecimiento de un nuevo orden mundial a través del pánico. Es decir, que gracias a Hollywood todo lo que ha sucedido, todos los avistamientos y el conocimiento que ha llegado a nosotros ha sido de manera interesada por estos grupos de poder para que nosotros como que mordamos este anzuelo. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, hay algo de verdad, ¿no? Lastimosamente en estos proyectos, a mí cuando se crean estos proyectos lo que más me interesa es ver quién carrizo los está financiando. Y de ahí voy sacando la colita y voy viéndolos y ahí me voy dando cuenta a dónde apuntan los intereses, ¿no? Porque siempre que ustedes quieran llegar a la verdad, tienen que remitirse a la génesis. ¿Quién y por qué creó este proyecto? ¿Ok? Entonces, de hecho, yo no quiero hablar mal porque hay miles de hipótesis en este tema. Yo creo que el planeta no va a cambiar, va para peor, siempre ha ido para peor. Usted y yo sí podemos cambiar. Esto es personal e intransferible. Eso es lo que la gente tiene que saber. Esto no es cuestión de grupos, de galladas, ni de organizaciones. No, esto va para peor siempre. Entonces, esto tiene que ser personal e intransferible. Así es que si usted quiere despertar, no importa Proyecto Libro Azul, Gruchen, Condor, Majestic, Blue Beam o lo que usted quiera, pues todos esos grupos déjenles que hagan su trabajo y usted aprenda a vivir en paz, ¿ok? Consuma solamente la información que necesita porque la información al cerebro es más o menos como el alimento al estómago, ¿no? Entonces, todo lo que usted pueda digerir, eso consuma, nada más, Y sobre todo, tenga siempre como directriz que eso le va a permitir vivir en paz. Vivir en paz debe ser una de las metas de todo ser humano. Y las herramientas tenemos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Entonces, todos estos proyectos están generados por 3 razones hoy en día, ¿ya? Primero, para que hagan plata los youtubers.
Ese es el primer objetivo, porque los youtubers se ponen a inventar horrores de tonteras y sacan plata. Con esto hacen un montón de negocio, ¿no es cierto? Segundo, Claro. para jugarle a las emociones a la gente, ¿ya? Ese es un gran negocio. Es más o menos como los cantantes, que se inventan una letra ahí y le mueven las emociones a la gente y venden hasta trago para que beban oyendo esas tonteras. O sea, más o menos eso. Entonces, aquí usted lo que tiene que hacer es tratar de vivir en paz, porque a nadie le interesa en este planeta que Jimmy Garay vive en paz. A nadie, solo a usted. Entonces, proyectos hay miles, olvídese de eso. Aquí el tema tiene que ser personal. Qué gran consejo, Jaime, de verdad que sí. Muchísimas gracias y seguiremos en esta constante exploración. Bueno. ¿Cómo le va, Jaime? Un gusto estar aquí con usted. Yo quería hacer una pregunta, pero antes me gustaría conversarle que la única relación que yo tengo con los ovnis es a través de mi papá. Mi papá todas las noches, y yo vivía en el Valle de los Chillos, él todas las noches salía a ver el cielo. Y siempre que había una luz que se movía de forma extraña, siempre me gritaba y me llamaba que suba a la terraza corriendo, ¿no? Yo siempre subía con esa ilusión, pero a lo que voy es que parte de esto y parte de lo que usted hace se basa muchísimo en ser observador, donde la gente que quiere ver ovnis puede ir a ver. Esa es mi pregunta. Verá, cuando creamos esta comisión oficial en el Ministerio de la Defensa, se estableció oficialmente 3 lugares que son donde hay la mayor cantidad de avistamientos ovni en Ecuador, ¿ya? El primer lugar es lo que se llama el Triángulo del Norte, que va entre el nudo de Mojanda Cajas, el Cotacachi y el Imbabura, ese triángulo, ¿ya? Esa es la zona de mayor cantidad de avistamientos, ¿ya? El segundo lugar es acá en la costa ecuatoriana, en el sector de las 3P, Playas, Punay y Pozorja. Y el tercer lugar es aquí las Lagunas del Caja, cerca de donde yo estoy aquí en Cuenca. Entonces, esos son los 3 lugares de mayor cantidad de avistamientos en el orden que yo le he dicho, ¿no? O sea, y reportados oficialmente. Ahora, claro, pues este tema sigue manteniendo así como dividida la forma de pensar de la humanidad, pero es solamente por falta de información. ¿Cuántos programas de ovnis hay aquí en Ecuador a la semana? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en México? En México hay casi 40. Entonces, ahí está la diferencia. No es tanto que hay más avistamientos aquí y allá, no. Es que se difunden más en tal parte. Tal. ¿No vio usted cuando empezó con este asunto del confinamiento por la pandemia? La gente empezó a traficar con muchísima información y pensaba que porque estábamos confinados se veían más ovnis y tal. No, es que la gente le empieza a dar al tema y eso es todo, le empiezan a dar un poco más de atención, ¿no? Pero no es una cuestión demográfica, también México tiene muchísimos más habitantes que Ecuador. Puede ser, pero también hay más difusión sobre este tema, o sea, se lo toma como un poquito más, si usted quiere, académico, ¿no? O sea, claro. Mire que, por ejemplo, nosotros en México hemos estado en la UNAM, en el Grupo El Sol, y el Grupo El Sol tiene todo un cuarto de laboratorio solo para analizar la evidencia gráfica, fotos y videos, ¿no? Tiene microdensitómetro computarizado de rayo láser para analizar el grano de la película, para que no haya sobreimposición de imágenes, tiene filtro de paso de banda que desarma cada imagen en 500 líneas, cada línea en 500 píxeles, cada píxel en 500 micrones, no hay margen al error. Tiene el termograma que analiza el espectro de temperatura del objeto en cuestión y bueno, es decir... Bastante metrología, ¿no? Sí, no, y también aquí, pues, o sea, el otro día llevamos, bueno, yo digo el otro día, pero a veces son un par de años, agua de aquí del Cajas a la UNAM, a México, para analizar si nos dimos cuenta de que el octanaje del hidrógeno de estas lagunas es altísimo, entonces tenemos más o menos una explicación, ¿no? ¿Por qué podrían estar por ahí circulando más de estas naves? Justo por ahí más o menos iba la pregunta relacionada, porque estos 3 zonas que ha mencionado, el Triángulo del Norte, está la laguna de Cubilche, ¿no? Cubilche, claro. Está en Cajas, están las lagunas y pues playas es un poco evidente, ¿no? Que también, ¿por qué es esa atracción de de estos seres, de estas naves, en ir a estas zonas con agua, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué les atrae el agua de aquí? A ver, Daniel, esa pregunta sería para los tripulantes de la nave, no para mí. Yo voy a tratar de especular, ¿comprende? No me gusta especular, pero trato de entender de alguna manera
porque hemos visto tomando agua de las lagunas, o sea, captando agua desde las lagunas a estas naves, ¿no? Nosotros sabemos que el hidrógeno, a través de un pequeño proceso de hidrólisis, nosotros podemos separar el hidrógeno del oxígeno del agua, ¿verdad? Y ese hidrógeno nosotros podemos recuperar como una gran fuente de energía y energía limpia también. Entonces, aquí la idea es que a lo mejor estos seres logran catalizar ese hidrógeno de alguna forma y, bueno, utilizarlo como parte de su combustible, ¿no? ¿Por qué no? Ya, nos vienen a robar combustible de a gratis. Bueno, si quiere usar esos términos, no hay problema, pero nosotros hacemos peores cosas. Correcto, Claro. es verdad, es verdad. Jaime, otra pregunta ahora, un poco volviendo al tema que se topó acerca de la influencia de Estados Unidos con Ecuador y la desclasificación de documentos. Algo creo que importante que pasó este año fue la desclasificación de 3 videos explícitamente por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y esto causó un boom en las redes sociales y tal. Aparte, hace pocos meses antes se desclasificó el dinero que Estados Unidos destina para la investigación de este fenómeno, que era varios millones de dólares. 22 millones al mes. Exacto, 22 millones de dólares. Y aparte de esto también, hace poco, no se me escapa, pero una figura importante mencionó que quizás Estados Unidos tiene posesión de material fuera de este... El ministro de la Defensa del Canadá, el doctor Paul Heller, sí. Mire, perfecto. Mi punto es, ¿por qué crees que los gobiernos están desclasificando poco a poco la información que ha estado retenida tanto tiempo? En el tema de Estados Unidos, lo que hicieron con esta información es botar un pote de humo nada más, porque este cabeza amarilla ha hecho un pésimo trabajo con el COVID, ¿no? Pero pésimo trabajo. Entonces... Con todo. Sí, con todo, pero ya, o sea, quisieron ver cómo es que, o sea, porque esta información, nosotros ya en el 2017 hicimos un documental con este tema, porque Elizondo y este piloto y el Pentágono y todos sacaron esta información en el 2017. O sea, la política de Estados Unidos en todo es de doble rasero, ¿no? O sea, ellos tienen la puerta del frente cerrada con 10 candados, pero el backyard atrás tiene la puerta de la cocina abierta de par en par. Es más o menos la política que ellos usan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 3 gobiernos paralelos. Eso es lo que hay que entender para poder acercarnos al entendimiento de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Son 3 gobiernos paralelos que funcionan. O sea, el aparataje burocrático con el Senado, la Casa Blanca y todo eso, ese es uno, que es como el que da la cara, el ejecutor de algunas políticas. Luego está el Dark Side, este gobierno oscuro que es Pentágono, NSA, el FBI, la Central de la Ignorancia Americana y todos ellos. O sea, es un bloom que tienen ellos. Ya. Y luego tenemos pues este grupo que maneja la economía a nivel planetaria, ¿no? Geopolíticamente hablando, que es Cabal. Y Cabal pues tiene varias organizaciones que maneja y mueve pues el plano económico alrededor del planeta, ¿no? Incluyendo armamentos, ventas y todo esto. Entonces, cuando entendemos eso, ya sabemos por qué a veces dicen una cosa y dicen otra cosa y dicen esto y se desdicen acá y por qué Cabeza Amarilla se pone a pelear con el FBI y se pone a pelear. ¿Por qué? Porque son 3 gobiernos paralelos. El rato que ya entendemos eso, entonces es como un poco más claro el asunto. Ahora, el doctor Paul Heller, que es una persona que manejó en su momento información muy sensible, ya les dijo a Estados Unidos en su momento, les dijo, hey, paren con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo han venido diciendo hace más de 60 años. Ministro de la Defensa de Canadá, no le estoy hablando de un comisario de pueblo, le estoy hablando del ministro de la Defensa de Canadá, gente que tiene acceso a información sensible. Entonces... Claro, quizás es una preparación algo fuerte que se viene, algún anuncio. Javier, ¿tenías una pregunta? Sí, tenía una pregunta para Jaime. Una cosa que yo no tengo muy claro es cómo diferencia usted entre un ovni y un dron o alguna máquina moderna, porque eso no existía hace años y uno podía decir que esas cosas eran ovnis, pero hoy en día hay tantos dispositivos que pueden simplemente volar y uno puede decir esos son ovnis, ¿no? Claro, nosotros manejamos la ufología
como academia, ¿no? De hecho, hacemos talleres de ufología, la gente estudia y se prepara para ufólogo, dura más o menos 3 años y algo la carrera. La gente empieza por los primeros niveles y va ascendiendo, y hay un tercer nivel en donde hablamos de lo que consideramos nosotros evidencia, y ahí en la evidencia está la evidencia gráfica, ya sea en video, ya sea en fotografía. Entonces ahí tenemos todos los procesos de análisis con softwares especiales que existen para esto. Sin embargo, hoy en día se ha adelantado tanto este asunto de los trucajes que está casi a la par lo uno con lo otro. Hay una sola cosa que nos queda este rato, si quiere llamarlo como exclusivo en el análisis, y es el termograma. ¿Por qué? Porque si usted truca algo y lo pone ahí, es un objeto frío, no tiene temperatura porque no hay ninguna energía que lo esté propulsando en el espacio. Entonces no se refleja el espectro de temperatura alrededor del cuerpo. Eso es lo único que nos queda todavía, ¿no? Espero que a lo mejor ya mismo inventan algo que también le ponen un espectro de temperatura. Por eso a mí me gusta trabajar mucho con la evidencia de los 80 y los 90, porque es suficiente. O sea, estamos cargados de imágenes de los años 80 y 90, cuando ni siquiera existían estos análisis en el Internet, ni este tráfico de la media, ni nada de esto. Entonces, en esa época las fotos eran las fotos de rollo, de la camarita, y nosotros íbamos corriendo a los laboratorios de computación gráfica en la NASA, ahí con Jim de la Tosso en Phoenix, Arizona, hacíamos los análisis y todo. O sea, todo eso ya nos demostró que algo existe, cuando menos, y hemos traído documentos oficiales avalados por la propia NASA diciendo que el objeto en cuestión no corresponde a la aeronáutica convencional, que tiene tales características, bla, bla. Hemos traído gente del Ejército de Norteamérica que hizo los análisis, que han dado ruedas de prensa aquí en Ecuador hablando del tema. Ya está. Para saber que las nectarinas existen, necesita que yo le traiga 3 o 4 nectarinas y le diga: a ver, Javier, mire, estas son las nectarinas, pruebe, aquí están. O quiere que le lleve un contenedor repleto de nectarinas. No, tranquilo. 3, 4 suficiente y vamos a otra cosa. Sí, dos suficiente para mí. Ya está. Eso es todo. Entonces, pero lastimosamente en este sistema, como le digo, aberrante y compulsivo, pues la gente quiere cada vez más pruebas. ¿Para qué? O sea, si no estamos interesados en vender absolutamente nada, ni en convencerle a nadie de nada. No. Entonces, claro, yo pongo mis imágenes, pongo el testimonio de gente que se para con su cámara, ¿no? De todo el país, periodistas, gente que a mí me da buena... A ver, le pongo un ejemplo. A ver, nombres y apellidos. Vamos a ver. Hugo Gavilanes, una persona que todavía trabaja en algún noticiero en un canal de televisión. Hugo Gavilanes. Él me ha dicho a mí que era súper, hiper, duper, recontra que escéptico. Así me decía: Jaime, yo soy recontra escéptico. Pero estaba con su camarógrafo haciendo un trabajo en Riobamba y se le puso un ovni por ahí a dar vueltas y lo grabaron y en vivo lo sacaron en el noticiero. Interesante. Pero ahí está el ovni, que está el ovni, pues. Entonces, y salía del Chimborazo, daba las vueltas, regresaba, se balanceaba. Entonces el tipo dice: bueno, que alguien me explique. Y se va al aeropuerto de ahí de Riobamba y habla y dice: esto es vulgar aquí, se ve a cada rato, ¿ya? Entonces el tipo se queda sorprendido. Entonces, bueno, él me dice: bueno, Jaime, ahora sí te creo todo lo que tú digas, ¿no? O sea, bueno, algo hay, cuando menos digamos objeto volador no identificado. Que alguien lo identifique, pues. ¿Para qué está la Fuerza Aérea? Si quien debería estar aquí hablando de ovni sería la Fuerza Aérea, no yo. Ustedes no me pagan a mí, pero ustedes pagan impuestos y con esos impuestos financian a la Fuerza Aérea. Y el único trabajo que tiene la Fuerza Aérea es decirnos qué carrizos está en el espacio aéreo. No es que el trabajo de ellos es la defensa del espacio aéreo. A ver, pues que digan qué son esos objetos. Sí, pues, y nadie reclama, nadie dice nada. Nunca he visto un periodista objetivo que le diga a alguien de la Fuerza Aérea: señor, ¿qué es eso que se ve ahí? Y eso que ellos hablan de soberanía. Bueno, pues aparato se está dando vueltas por ahí como Pedro por su casa y nadie les dice nada. Y pagamos impuestos. O sea, si esta gente sería honesta, ellos deberían hacer una rueda de prensa y decir: verán, señores, ustedes pagan para que nosotros precautelemos el espacio aéreo.
esto hemos determinado, aquí está la evidencia, punto. Sí, pero sabe, Cristian tenía una pregunta, pero antes, si puede responder súper rápido, si nos puede contar en resumen de qué se trata esta escuela de ufología que tiene, o universidad de ufología. La historia es larga, no. Mire, este es mi correo, si alguien está interesado puede escribir aquí con la palabra taller, ¿no es cierto? jaime.cito@hotmail.es. Mire, esto en resumen es lo siguiente. Nosotros a las personas interesadas objetivamente en la investigación de este tema les damos cabida dentro de esta academia. Entonces las personas escriben y nosotros le explicamos. Ahora estamos con este confinamiento, entonces estamos haciendo por Zoom todo el training, todo el entrenamiento. Todo es por Zoom, ¿no? Antes lo hacíamos presencial. Íbamos a Quito, reuníamos 20 personas, porque máximo el cupo es para 20 personas. Íbamos a Guayaquil, aquí en Cuenca, ya. Entonces, bueno, luego de dicen que las coincidencias no existen, pero, por ejemplo, aquí tiene usted esta graduación de los 14 primeros ufólogos aquí en Cuenca, ¿no? Como usted verá, pues estos ufólogos, hacen su tesis, como cualquier carrera a distancia. ¿Y qué oportunidades de trabajo hay para ufólogos? Ninguna. Le voy a explicar. Es por gusto, es por hobby. Bueno, es como que usted este rato le pregunte a Sócrates si supo que era filósofo, ¿no? O sea, él se murió sin ser filósofo. Sí. Mire, aquí el tema es el siguiente. Todas las carreras, ¿cómo nacen? De cero. No es porque viene un ministro de Educación y dice, ya señores, vamos a... No. Eso tiene que nacer así. ¿No es cierto? Lo que pasa es que este tema no se socializa todavía porque choca de frente con el sistema. ¿Por qué usted no se pregunta todos estos paradigmas? Porque este tema lo tienen dentro de un paradigma que se han ido socializando con el tiempo, han seguido su proceso. Ya hay la marihuana y el misterio que le decían a la marihuana, ahora ya hay hasta países donde usted saca la cartilla en una máquina de marihuana. Ya está. Siguió su proceso, se socializó. Vaya a Canadá y le vende ahí una máquina expendedora, le da los cigarros de marihuana. El tema de los del género, del último género, del tercer género, no sé qué, chillaron, salieron a las calles, llegaron al Congreso, legislaron sobre ellos y ahora ya les permiten casarse entre hombres, entre mujeres y todo. Se socializó. El asunto de la clonación, acuérdese que la gente decía, ¿cómo vamos a jugar a ser dioses? Y por ahí salió la oveja Dolly, luego clonaron 150,000 vacas en Holanda y ahora nadie dice nada. Dice, claro, son paradigmas que se han ido socializando. Pregúntese usted por qué este tema no se socializa. Porque le da de frente al sistema, porque el sistema en el que vivimos está al revés. Todo está al revés. Entonces, claro, ¿quiénes manejan el sistema? Los corruptos de siempre, políticos, mercaderes de la fe, militares, banqueros y toda esa corruptela que anda por ahí. Ellos manejan el sistema. Entonces, claro, usted como el fin último de la ufología es la conciencia, ¿no es cierto? Entonces usted llega a ser una persona consciente y empieza a darse cuenta que las estructuras, las bases mismas de este sistema hacen agua hace tiempo. Y no sé cómo lo sostienen. Entonces, bueno, yo sí sé cómo lo sostienen, pero bueno. Entonces, el asunto es ese. Por eso le llamo la pecera, ¿no? Y las paredes son estos grupos que cuidan que nadie se les salte de la pecera. Cuando a alguien se le salta de la pecera, como es mi caso, que vivo fuera de la pecera, el único argumento que tienen es decir que estoy loco, nada más. Claro, la locura es poder ver más allá. Y Cristian tenía una pregunta ahorita. Sí, a ver, yo quería hacer una pregunta un poco polémica. Me apasiona este tema, ¿no? Yo me declaro agnóstico. Me gustaría como presenciarlo personalmente, pero hasta eso sí investigo, me gusta leer textos sobre esto. La pregunta polémica es que yo vi en alguna entrevista suya, Jaime, que usted aseguraba que Jesús es extraterrestre y dijo que él mismo lo había dicho. No tengo la menor duda. Lea la historia, pues. Sí, yo quisiera preguntarle a usted, un ratito, solo termino mi pregunta. ¿Por qué usted dice esto? Yo vi que en la entrevista usted acotó que él mismo lo había dicho Jesús, ¿no? Y dentro de eso, yo quería preguntar si es que cabe el término, ¿por qué como subvalorar las capacidades humanas de ser conscientes o de ser algo bien por la humanidad sin ser un ser venido de otro planeta, de otra galaxia, ¿no? Ha habido
en la historia bastantes personajes brillantes, Así Gandhi, Buda, y se supone que son terrícolas. Y actualmente también, o sea, no sé si comparten esto conmigo, pero el mismo Mujica. Eckhart Tolle, 10 veces Mujica. Claro. Es más, si usted quiere, yo les regalo un libro. Es más, vamos haciendo algo positivo de este programa. La gente que está viendo, solamente que mande un correo con la palabra libro, nada más. Solamente con la palabra libro, y yo le mando un libro escrito, un libro extraordinario, escrito por una persona que tuvo contacto, sí, pero a él no le interesa que la gente sepa su contacto, porque cuando el fin es llegar a la conciencia de las personas, los detalles no cuentan. Es como que usted tenga 3 días sin comer y yo llego con un ceviche y le digo, tome, Cristian, sírvase este ceviche. Usted me va a preguntar dónde compré los camarones o dónde se... No, son detalles. Eso no importa, usted se come y se sirve, ¿ok? Entonces es una información extraordinaria. Mujica tiene un gran problema, que es político. Ya partiendo de ahí, ya eso es un problema. Si queremos llegar a la conciencia, usted tiene que ir con una persona de centro, o sea, que no tenga sesgo alguno, ¿comprende? Es como los religiosos, todos los mercaderes de la fe jalan para su lado. Y ese es el tema. Entonces, a ver, este asunto de Jesús el Cristo es muy interesante. A mí me gustó y me apasionó mucho el tema y yo me involucré siquiera un par de años en esto. No se olvide que tengo ya 41 años manejando este tema. Mire, a ver, yo hice 3 documentales de 1:30 ahí en Navegantes del Cosmos que se llama El Dios que yo conozco, ¿ok? Entonces, y todavía no terminé, pero así detallando a las personas paso por paso. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis exhaustivo, primero del origen de las razas, ¿ok? El último tratado que se hizo sobre el origen de las razas, que en este planeta existen 1732 razas, como razas originarias, ¿no? Como nosotros somos víctimas de una horrorosa herencia cultural, aquí llegaron de Europa, pues, a matar, a robar, a violar, toda esa porquería, ¿no? Y nos trajeron la historia de un solo pueblo, el pueblo de Israel, y nos hicieron creer que ese era el origen de la humanidad. Falso, de falsedad absoluta, porque si usted le da la historia del Pentateuco hebreo, de la Torá, a cualquier teólogo de centro, no le da más de 6,000 o 7,000 años a esa historia. Y bueno, ¿y qué pasó con los chinos que tienen 80,000 años, los egipcios otro tanto, los indios tienen, 150,000, los sumerios, una lista larga? Entonces, el último tratado que hubo y que yo tuve, no la suerte, sino la oportunidad de adquirir ese tratado, lo hizo el Instituto Gallag en España, una biblioteca de 14 tomos, de aproximadamente 2,300 páginas, en donde detalla las 1,732 razas que existen aquí en este planeta, como razas originarias. Usted quiere saber de dónde viene Cristian Gómez, entonces usted tiene que empezar a hacer un reentré en el árbol genealógico y usted va a llegar, en algún momento va a llegar usted a una raíz, a un tronco, ¿verdad? Supongamos que sea España, entonces usted dice, coño, como fuimos invadidos por los españoles, lo más posible es que por ahí algún tronco sea español de donde usted viene, entonces, coño, y vea de dónde aparecieron los españoles, de una raza llamada los berebere, viniendo de arriba. Todos, absolutamente todas las razas originarias que existen en este planeta han sido venidas de arriba, del espacio exterior. Ahora, eso tiene una historia larguísima, que es la que estudiamos en estos talleres de ufología, ¿no? Ya, chévere, gracias. Buenísimo, Jaime. Yo creo que vamos ya con el tiempo, pero no quisiera terminar el programa sin antes hacer una pregunta de un escucha. Gandhi se llama, Gandhi Campuzano. Es una persona que le admira bastante a usted y me pidió que en esta ocasión le consultara a usted. La razón por la que la información se ha dado de esta forma, es decir, tan por migajas, y se ha hecho tan complicado llegar a una verdad, es porque esta forma de controlarnos busca algo más allá. Es decir, esta pecera de la que usted habla es y será siempre nuestro último y único... Yo diría que hay 5 razones que son las que no nos han permitido entender, no creer,
entender la existencia de la vida extraterrestre. Primero, la falta de conocimiento de nuestro entorno cósmico al cual pertenecemos. O sea, astronomía básica que no nos dan en las escuelas y que muy pocas personas están. Párese usted a la puerta de una universidad y pregunte qué es un pulsar, un quasar, una supernova, a ver quién les responde. ¿Comprende? Bueno, primero. Segundo, esta herencia cultural que tenemos por la famosa invasiones que hemos tenido y el sacrilegio del pensamiento. La gente tiene temor a pensar y a romper esa estructura de la herencia cultural, porque cuando vinieron los europeos nos dejaron como clavando una estaca aquí, y para muchas personas es difícil salir de eso, ¿ok? Ese es el sacrilegio del pensamiento. Otra, los científicos que nunca han sido honestos con el común de la gente, sino que sus respuestas de sus trabajos responden a los intereses de quienes patrocinan su trabajo, ¿ya? La real historia con las intenciones reales de los seres extraterrestres que han interactuado a lo largo de toda la vida en nuestro planeta. Este programa no lo podríamos hacer si no existiese la energía eléctrica. ¿Dónde dio sus primeros pasos la energía eléctrica? Nikola Tesla. Averigüe la información de Nikola Tesla y ahí usted va a saber. Tesla tuvo la honestidad de decirle a la comunidad científica de que la información no era de él, que se la estaba dando un ser extraterrestre esa información. Y eso bastó para que le anulen en la comunidad científica. Así es como se maneja esto. Usted, si miente, le va perfecto. Si usted dice la verdad, le va mal, ¿no? Pregúntales a los militares que han sido castigados por darme testimonio a mí de una realidad, de una verdad que han vivido. Entonces, todo eso, ¿verdad? Ha sido como una especie de, de trabas para que nosotros entendamos esto, ¿no? Usted nació en un hogar y adquirió la cultura de sus padres, a su vez sus padres de sus abuelos, etc. En algún momento esa matriz tendrá que romperse y tiene que saltar a un mundo libre de pensamiento, pero no el libertinaje, ese malentendido que a veces vemos por ahí, sino para el libre entendimiento, una persona libre de verdad, que no responde a procesos cuasi dogmáticos, ni ataduras de un lado ni de otro lado, nada, sino que usted va entendiendo la vida, ¿ya? Y así es como yo lo he hecho. O sea, yo tengo 5 hijos, a ninguno ni siquiera les bauticé, ni les he bautizado, ni les he conectado con ningún grupo religioso. Ellos en el transcurso de su vida, si han querido y les ha interesado, pues ellos han buscado lo suyo. Eso es libertad total en todo, en absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, esa es la opción que tenemos todas las personas. Ahora, esa opción que yo le llamo de conciencia, cada uno debe ir madurando y evolucionando conscientemente. Usted tiene que ser consciente para todo, hasta para tener dinero. Si usted tiene dinero y no es consciente, el dinero es un arma, se hace daño a usted y hace daño a los demás. Para todo, entonces usted tiene que tener la conciencia. ¿Cómo se maneja la conciencia? Bueno, eso ya verá cada persona cómo aplica, ¿no? Entonces yo lo entendí a mi manera, llegó en su momento cuando usted empieza a buscar la información y va encontrando. Un gran paso podría ser el libro que estoy ofreciendo regalar a las personas que escriban con la palabra libro, ¿ya? Y ahí usted cheque y luego me dirá, bueno, Jaime, ¿esto sirve o no sirve? O sea, está bien, ¿no? Pero sin apegarse a ningún grupo. No crea en ningún grupo, así le diga a la oreja, yo soy tu Dios, no le crea, o sea, a nadie crea nada, crea solamente a usted, no le entregue su mente a nadie, ¿ya? Eso es todo, buenísimo. Chévere, Claro. sí, chévere palabras, Jaime, y creo que vamos cerrando. Muchas gracias por ofrecer este libro online a las personas interesadas. Me quedo también con una frase que recuerdo que decías cuando veía algún programa cuando era pequeño. No lo crea ni lo niegue, investíguelo, ¿no? Eso O sea, es creo que... usamos, claro que sí. Siempre Chévere. usamos esa muletilla. Nuestra Chévere. intención no es convencerle a nadie de nada. Es más, les pido a la gente que han escuchado esta conversación que no crean nada de lo que yo he dicho, ¿ok? Si algo les interesa, ya pues busquen la información. Si ahora ustedes tienen mayores facilidades de las que yo tuve. Claro, lo que ustedes no tienen a lo mejor es los libros que yo tengo, ¿no? Porque lastimosamente ahora se vive algo distorsionado totalmente. Mi nieto de 8 años me dice, no, abuelo, si no está en el internet, no existe.
Eso es lo que le están metiendo en la cabeza a los muchachos, porque los 5 dioses con D minúscula que manejan esta cosa nos quieren meter en lo que se llama el cono del silencio. Hacia allá nos están llevando con toda esta tecnología. Ojo, tengan cuidado. Por ahí viene un monstruo que se llama 5G. Gracias, Jaime. Gracias. Nos estaremos viendo en una próxima. Cuando gusten, siempre a sus órdenes. Y suscríbanse aquí, no se olviden. Dejen comentarios. ¿Puede decir, por favor, su famosa frase para cerrar el programa? Claro, que no lo crean, que tampoco lo nieguen, que lo investiguen. ¡Que vivan los espíritus inquietos! ¡Que vivan los espíritus inquietos!